Saludos, soy Luis Bravo. En esta oportunidad seguimos hablando de la imputabilidad. Pero en esta oportunidad voy a hacer énfasis en quién es el imputable en un proceso judicial. Teniendo en cuenta las tres dimensiones estudiadas en el capítulo anterior, se considera que una persona es imputable de un acto ilícito cuando lo ha realizado sabiendo lo que hacía. Lo estaba haciendo de forma totalmente libre y con la clara intención de poderlo hacer. Pero las causas detrás de que un individuo no sea consciente de su comportamiento ni entienda la gravedad de la situación son varias. La responsabilidad o la irresponsabilidad del sujeto respecto al acto delictivo que ha cometido determina la presencia o la ausencia de imputabilidad y también determina las causas de la misma. En la mayoría de los códigos penales de Latinoamérica, que sabemos que es una copia fiel y exacta prácticamente del Código Penal español, siempre hace referencia a que un sujeto será inimputable ante una conducta típica y antijurídica cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias que voy a nombrar a continuación. Cuando la persona tenga un trastorno mental, cuando la persona tenga una discapacidad intelectual, cuando la persona tenga graves perturbaciones de su conciencia y cuando sea menor de 16 años, y esto va a variar según el país. En primer lugar, cuando me refiero a los trastornos mentales, también denominados enfermedades mentales en el ámbito jurídico, esto corresponde a la denominación general para cualquier perturbación mental mayor de origen orgánico y emocional. En el ámbito jurídico, se entienden como condiciones caracterizadas por la pérdida de contacto con la realidad y a menudo van a estar presentes las alucinaciones e ilusiones. En el caso de la psicosis, existiría alteración de la inteligencia, mientras que en las psicopatías va a existir una alteración de la personalidad. En psicología forense, para determinar si existe o no un trastorno mental y cómo éste va a influir en la responsabilidad de un individuo en relación al delito cometido, se suelen sugerir los siguientes criterios. Hay un criterio biológico, hay un criterio psicológico y un criterio mixto. Cuando me refiero al criterio biológico o psiquiátrico, solamente basta el diagnóstico para determinar la inimputabilidad. Pero cuando me refiero al criterio psicológico, basta la manifestación de anormalidad en el momento del delito. Y cuando refiero el criterio mixto, el juez determina la imputabilidad en base al diagnóstico psiquiátrico, en base al momento de manifestarse la anormalidad. En primer lugar, hablamos de los trastornos mentales. En segundo lugar, vamos a hablar de la discapacidad intelectual. Cuando hablo de la discapacidad intelectual, esto implica una grave insuficiencia de inteligencia, también conocida como oligofrenia, de oligo, poco o ausencia, y fren, inteligencia, donde en el ámbito legal se va a definir como cualquier síndrome neurológico que va a implicar un marcado déficit intelectual, sea congénito o precozmente adquirido, y que va a repercutir de forma global tanto en la personalidad como en el grado de independencia del afectado. Y esta situación puede darse por los siguientes motivos. En primer lugar, por un motivo genético. Y cuando hablo del motivo genético, estoy hablando de un déficit intelectual explicado por las leyes de Mendel. En segundo lugar, un motivo de alteración cromosómica, por ejemplo, un síndrome de Down, la trisomía 18, la enfermedad de Turner, de Klinefelter, y en tercer lugar, el motivo germinal, que es una causa exógena en preparto, conocido como sífilis, o en el parto, una asfixia, o en el posparto, una caída accidental del neonato. También entraría dentro de esta circunstancia la sordomudez y la ceguera,
siempre y cuando sea de nacimiento. Aunque estas dos condiciones no son sinónimo de discapacidad intelectual, sí que se considera que una persona que haya nacido con problemas de sordera y ceguera, especialmente si se dan de forma combinada, como es el caso de la sordomudez, no desarrollará plenamente la inteligencia ni la capacidad de conocer su entorno, motivo por el cual, a pesar de presentar una inteligencia dentro de la normalidad, se los trataría de oligofrénicos. Y en tercer lugar, una grave perturbación de la conciencia. Cuando hablo de grave perturbación de la conciencia, me refiero a que quien ha cometido el delito estaba bajo los efectos de algo o alguien que le impedía obrar de forma consciente. El sujeto se encontraba en una situación en la que padecía una profunda alteración de la percepción de la realidad. Y dentro de este tipo de circunstancias encontramos la embriaguez alcohólica por todos los efectos del alcohol que van a mermar esos procesos cognitivos del sujeto e inclusive van a reducir el control voluntario de sus actos, algo que se ha dado en el momento de cometer el delito. Y dentro de estas circunstancias hay diferentes categorías. Una categoría fortuita, una categoría culposa y una categoría dolosa. En segundo lugar, tenemos el sueño. Durante el sueño se da una situación que excluye la capacidad de comprender y de conocer y por lo tanto no habría culpabilidad. Un ejemplo de esta situación sería la de una madre que aplasta a su bebé recién nacido cuando se encuentran dormidos, ¿no? Y también podríamos incluir en esta situación el sonambulismo, un problema del sueño caracterizado por la actitud del sujeto de realizar actos propios del estado de vigilia, solo que se encuentra profundamente dormido y también se considera como una situación imputable. También hay que mencionar el caso del hipnotismo, un estado de sugestión profunda que, por regla general, es inimputable también y siempre y cuando se haya obrado comportándose como un instrumento de lo que el hipnotizador ha ordenado a su víctima. En tercer lugar, tenemos un dolor extremo y estados pasionales. Hay ciertas condiciones médicas que pueden alterar momentáneamente la voluntad y la inteligencia del afectado. El dolor extremo se considera atenuante y en caso de que destruya la razón o que haga el afectado obre como si hubiera entrado en un episodio de psicosis, suele ser eximente. El estado pasional es atenuante. Uno pudiera pensar que cómo de consciente es o no un individuo al cometer un delito no es relevante a la hora de penalizarlo por ello. Cometer un delito implica unas consecuencias sociales determinadas al margen de la voluntad y de la inteligencia de quien lo ha perpetrado. Y teniendo en cuenta esto, que padezca un trastorno mental o una discapacidad intelectual no sería excusa suficiente como para reducirle la pena o eximirle del delito. Y esta idea suele estar fundamentada en la creencia de que la ley y las penas están hechas para vengarse del comportamiento reprobable de quien haya cometido un delito. Muchos al día de hoy siguen viendo la cárcel y las medidas punitivas como simples castigos para darle su propia medicina a quien ha obrado mal, cuando en realidad estas medidas tienen el objetivo es de reinsertar al individuo y hacerle reflexionar sobre su conducta, entender que ha hecho algo mal para así evitar que lo vuelva a cometer. En el caso de las personas con la voluntad y la inteligencia alteradas, si no entiende que han hecho algo malo, que su comportamiento no estaba acorde con lo que estaban haciendo, es justamente el resultado de padecer un trastorno mental. Lo que necesitan no son cadenas de cárcel, sino tratamientos especiales para sus condiciones psicológicas. También van a requerir un programa educativo para hacerles ver por qué su comportamiento ha sido legalmente reprobable y dotarles de las herramientas y estrategias para que no lo vuelvan a cometer. Condenar a alguien que no es consciente de sus actos es una medida sumamente improductiva que no garantiza que el sujeto no lo vuelva a hacer. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.